La lección de este día se titula Iglesias calvinistas o presbiterianas y es la lección número 3 del libro que estamos estudiando y que se titula ¿Quiénes somos los presbiterianos? No se aprecia bien en la imagen porque tiene portada verde, pero se puede leer quiénes somos los presbiterianos. Bueno, su lección número 3, por supuesto que seguimos insistiendo en la perspectiva presbiteriana con respecto a la historia de la Reforma. Juan Calvino nació en Noyon, Francia, en el año de 1509. Si hacemos una contextualización con respecto a las edades de otros líderes o de otros hombres conocedores de la teología, diríamos que Erasmo de Rotterdam, el que nació en Holanda, tenía 43 años, mientras Martín Lutero, que nació en Alemania, tenía 26 años. Esto es muy importante. La diferencia entre Martín Lutero y Juan Calvino solo es de 26 años. Por lo tanto, me rehúso a decir o a aceptar y reconocer que Martín Lutero pertenezca a la primera generación de los reformadores y que Juan Calvino pertenece a la segunda generación de reformadores. No estoy de acuerdo porque la diferencia entre ellos realmente es muy corta. Pues bien, Martín tenía 26 años de edad y Melanchthon, que realmente llegó a ser un buen amigo de Juan Calvino, y no solamente a través de la correspondencia, sino que es probable que se hayan conocido físicamente. Bueno, Philippe Melanchthon tenía 12 años de edad. En sus años 20, que diríamos 24, 25 años, Juan Calvino conoció y creyó y adoptó los puntos de vista de Lutero, destacando sobre todo la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia, mediante la fe y no por medio de las obras. Además de otros puntos importantes como el hecho de desconocer la autoridad divina que el Papa pretendía tener o pretende tener. Y también es importante recordar que ambos consideraron a la Biblia, la palabra de Dios, como la única fuente de autoridad y regla de conducta de los seres humanos. Además de todo esto, ambos estaban de acuerdo en que la Iglesia no puede ser ni exclusivamente pretenda ser la única mediadora entre Dios y los hombres, o solamente la mediadora, sino que solamente el mediador, como dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres es Jesucristo. Además de que estuvo de acuerdo con el pensamiento de Martín Lutero de rechazar la sucesión papal a partir del apóstol Pedro, porque por los estudios que ambos llevaron a cabo, sabían que el apóstol Pedro no había sido por mucho el primer papa de la Iglesia Católica Romana. Juan Calvino fue un teólogo excelente, excelente. A lo mejor faltan calificativos para describirlo. Además de ser reformador, hizo comentarios exegéticos de muchos libros de la Biblia. Se cuentan casi por paquetes, diríamos, comentarios exegéticos de todo lo que es la Torá,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero también sobre el libro de Josué, sobre los profetas, sobre el libro de los Salmos. Hay comentarios muy detallados y con grandes lecciones para la vida diaria. Además de eso, todo el Nuevo Testamento fue comentado por Juan Calvino, con excepción de la segunda y la tercera epístola de Juan, más el libro de Apocalipsis. Ignoramos qué razones tuvo o qué no lo movió para hacer comentarios exegéticos de la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y del libro del Apocalipsis. De ahí en fuera, todo el Nuevo Testamento fue revisado exegéticamente por Juan Calvino. La obra, diríamos, cumbre con la cual se dio a conocer en toda Europa fue la institución de la religión cristiana, que publicó en el año de 1536. Decimos una vez más el nombre, la institución de la religión cristiana, tomando como guía para su desarrollo el credo apostólico. He querido poner aquí lo que conocemos como el credo apostólico para efectos de que podamos darnos una idea de cuál sería el inicio de este libro de la institución de la religión cristiana. El credo empieza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, a partir de estos primeros pensamientos, de estas primeras frases, empezó Juan Calvino a hacer su institución. Algunos dicen que la traducción de la palabra institución no es muy afortunada. Prefieren, como en otros países se llama, en Alemania, en Inglaterra, se llama instrucción. Instrucción de la religión de la iglesia cristiana. Pero lo importante es que en el primer capítulo, considerando lo que es el credo de los apóstoles, Juan Calvino empieza a tratar el tema del conocimiento de Dios. Es decir, si empezamos el credo con creo en Dios Padre Todopoderoso, entonces justo es que sepamos quién es el Padre. Y él hace unas reflexiones y escribe unos pensamientos, unos puntos de vista que a muchos escritores teólogos se les había pasado. Para Juan Calvino, Dios no solamente es el creador del cielo, de la tierra, del pluriuniverso, de todo lo que, aunque no veamos, pero que fue creado por Dios y creador del hombre, sino para Juan Calvino dio muchos pasos hacia adelante y dio respuesta a la pregunta de por qué Dios creó. ¿Cuál era el propósito, el objetivo de Dios para crear el pluriuniverso, todo lo que es el cosmos, crear el cielo, la tierra, el mar, etcétera, y crear al hombre? ¿Qué cosa había en el pensamiento de Dios para crear todo esto? Y él da la respuesta. Por eso es interesante, si alguien se interesa en conocer, aunque sea algunas páginas de este libro de Juan Calvino, publicado en 1536, bueno, se van a dar ustedes una idea muy clara de que él siguió como tema para el desarrollo de la institución de la religión cristiana o la instrucción de la religión cristiana. Él siguió la temática del Padre Nuestro de los apóstoles, que por cierto, algunos han tratado de ver en cada una de las frases del Padre Nuestro a
palabras o frases claves en los escritos de algunos de los apóstoles. Aunque no se logra conjuntar la armonía de todo esto, recordar que el Padre Nuestro como credo surgió hasta el siglo V, entre la segunda, la segunda parte del siglo V a partir del año 450. Pero esto nos da una idea del orden que había en la lógica, en el pensamiento, en el corazón de Juan Calvino para hacer sus estudios, para escribir, para predicar, para conjuntar. Era muy, muy metódico. Por eso es que tiene un gran valor este trabajo realizado. No solamente lo hizo una vez, lo revisó, le agregó muchas cosas. Alrededor de 6 veces fue renovado, fue agregado, porque él seguía aprendiendo más y más de la palabra de Dios y le parecía necesario que todo ese conocimiento que él seguía adquiriendo lo fuera agregando más y más a su libro, que volvemos a decir su nombre, era el libro de la institución de la religión cristiana. ¿Qué es lo que hacía Juan Calvino antes de escribir su interpretación de algún texto de la Biblia? Bueno, primeramente leía el texto, lo consultaba en el idioma original, fuese griego, fuese hebreo, fuese arameo. Además de eso, en el latín y en las versiones de la Biblia que él tuviera a su alcance. Después de leer ese texto, veía el contexto, es decir, versículos antes, versículos después, y aprovechaba todo el contexto para forjarse una creencia, una opinión en el texto que estaba leyendo. Luego, más adelante, buscaba pasajes paralelos de ese mismo texto y a la luz de los pasajes paralelos también le daba una mayor luz a la interpretación del texto en cuestión. Pero eso no era suficiente. Lo leía además para interpretarlo en el contexto de todo el libro dentro del cual se encontrara ese texto que era de interés para él, de todo el libro en el cual estaba escrito. Eso no le bastaba. Leía además los libros que el escritor había también realizado. Por ejemplo, si el texto era el asunto de alguna carta del apóstol San Pablo, bueno, buscaba entender el pensamiento del apóstol Pablo en todos sus escritos, en todas las cartas del apóstol Pablo. Y si esto él sentía que no le era suficiente, pues por supuesto que leía toda la Biblia. ¿Qué dice toda la Biblia con respecto a el tema de interés o la doctrina que se desprende de este texto que para él era importante? Pues parece exagerado, diríamos, pero es que así debe de ser. Por ahí se ha escrito y se dice mucho que el texto sin el contexto es un pretexto. Y ciertamente hay gente que ha querido sacar doctrinas de un solo texto de la Biblia, pero sin leer siquiera el contexto, ni siquiera compararlo con otros pasajes paralelos de la Biblia. Bueno, Juan Calvino tenía el cuidado de no salirse de su propia normativa de lectura de la palabra de Dios y de su propio método de interpretación de la palabra de Dios. Además de eso, como un hombre de orden, como un hombre de gran metodología, por eso es que pudo plasmar en el libro de la institución de la religión cristiana, pudo acomodar y darle cohesión a las doctrinas que exponía Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Melanchthon, él mismo, las de Juan Calvino y por supuesto Guillermo Farrell, Teodoro de Beza, y qué decir de los mismos pensamientos de Erasmo,
que por cierto Erasmo casi nunca simpatizó con la forma de actuar de Juan Calvino, pero bueno, de todos modos nos acordamos que Erasmo era humanista y Juan Calvino un gran teólogo. Entonces, podríamos platicar mucho de este hombre, de siervo de Dios, Juan Calvino, pero cuando él publicó la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana, inmediatamente empezaron a surgir gente muy interesada en conocer qué cosa contenía este gran volumen. Y fueron hechas publicaciones en inglés para la lectura de los hijos de Dios en Inglaterra y líderes religiosos, también en alemán. En el año de 1597, Cipriano de Valera, el que tradujo la Biblia, el que revisó la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, también se abocó a la tarea de hacer una revisión de la institución de la religión cristiana que hizo Juan Calvino en francés y en la lengua de Suiza, posiblemente parte alemán, pero se encargó de traducirla al español Cipriano de Valera. Es decir, Cipriano fue un hombre que no dejó de estar metido dentro de la plena reforma, siguiendo a los grandes líderes en estas cuestiones. Pero la metodología de Juan Calvino es un gran ejemplo a seguir. El darle cohesión a todas las doctrinas que andaban dispersas, porque eran sostenidas por diversos pensadores, teólogos reflexivos. Se acordarán, por ejemplo, que de Martín Lutero lo conocemos como un reformador fundamentalmente, pero él era también un lingüista, él tradujo también la Biblia al alemán. También lo conocemos como un gran compositor por los himnos que compuso y también como músico. Amén de que era el pastor de muchos pastores y el pastor de laicos. Es decir, tenía muchos dones, pero él estaba ahí en la fragua, él estaba en el horno, él estaba lleno de pasión como un gran guerrero, estaba en la trinchera. Yo lo comparo con David, cuando David era un joven que se enfrentó a ese gigante Goliat y que le dijo, yo no vengo contigo, hacia ti con escudo, con espada, con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Y le bastaron 5 piedrecitas y nada más usó una para con su honda derribar al gigante y después cortarle la cabeza con su misma espada. Bueno, así comparo yo esta gran hazaña de Martín Lutero cuando se enfrentó a un mayor y peor gigante, que era una iglesia que estaba en tinieblas, que era la Iglesia Católica Romana, que había una gran corrupción, una gran vileza, había habido mujeres papas, había habido hombres realmente perversos que por medio de las simonías es como adquirían los puestos claves para ser obispos, cardenales, para el mismo papado, y la gran influencia que las mujeres de ese tiempo, ricas y millonarias, ejercieron sobre la Iglesia Católica Romana y que fue una influencia totalmente nociva y depravada. Bueno, contra este gigante se enfrentó Martín Lutero. Era un hombre aguerrido. Juan Calvino lo consideramos como un hombre más pausado, menos a las carreras, menos portador de la milicia de los hombres, sino su milicia
Por supuesto, al igual que Martín Lutero, sus armas de la milicia eran espirituales, pero de esas armas que son realmente bombas, que realmente destruyen a los enemigos en todos sus argumentos que pueden presentar en contra de los credos y en contra de las doctrinas que se estaban suscitando por la reforma que se estaba llevando a cabo. Ese es Calvino, que logra la cohesión de todas estas doctrinas que estaban dispersas en varios países para conjuntarlas y además agregarle su propia participación, porque el hombre era proactivo. No solamente recopiló, no, de ninguna manera. Él tenía el don de Dios para interpretar la palabra. Por eso es que no nos extraña que haya hecho en comentarios muy brillantes de casi todos los libros de la Biblia. Um, Sin embargo, yo no quiero caer en una comparación entre Martín Lutero y Juan Calvino. No me gusta que haga uno ese tipo de comparaciones. Miren ustedes, uno puede ver en el internet videos en donde ciertos predicadores, por su elocuencia y hasta se turban con las palabras para hablar a favor de uno, a favor del otro, ponerlos en contra, rivalizando, lo que ellos jamás pretendieron. Martín Lutero nunca pensó, Juan Calvino nunca pensó en que ellos iban a ser antagónicos durante el tiempo. El mismo Arminio, Jacobo Arminio, al que tanto se desdeña dentro de algunas denominaciones, él mismo no pretendió ser enemigo de Juan Calvino, ni enemigo de Martín Lutero, ni de Ulrico Zwinglio, ni de Philippe Melanchthon. No, ellos lo que hicieron fue dentro de su propia trinchera, dentro de su propia oficina pausada, fuera ya de la guerrilla y del tumulto, pero sí en medio de la gran predicación de la palabra de Dios con los pensamientos de la reforma. Eso es lo que ellos quisieran. Por eso yo me permito comparar, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando nuestro Dios, que tiene el control de la historia, que sabe exactamente lo que va a venir, lo que es y lo que fue, porque recordemos nosotros que la historia para nuestro Dios y para nosotros es la profecía cumplida. De modo que el Señor no solamente tiene en su revelación de la Biblia las palabras proféticas de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas, sino que además el libro de Josué, los libros de Reyes, los libros de Samuel, son profecías ya cumplidas, porque todo está bajo la soberanía y bajo el designio de la voluntad de Dios. Bueno, pero cuando las cosas han estado llenas de tinieblas en la tierra, en los pueblos, por la incredulidad, el paganismo y la tendencia hacia todo lo que es la idolatría que los lleva a las masacres de sacrificar inclusive a sus propios hijos, es entonces cuando Dios prepara hombres en la historia, personajes vivos como nosotros, seres humanos como nosotros. De esta manera, él en su designio quería tener un pueblo con el cual tratar, un pueblo para sí, un pueblo que diera testimonio de lo que es Dios, de la misma alabanza que Dios merece, de la fama que tiene Dios en todo el mundo. Y Dios se trajo a Abraham e hizo que Abraham fuera padre de Isaac e Isaac fuera padre de Jacob. Y aquí tenemos tres grandes varones que fueron conocidos así, con su nombre. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esos tres personajes fueron los que dieron inicio a la nación de Israel.
porque Dios en sus designios quería tener un pueblo aparte, un pueblo separado, para que fuera portador de las buenas noticias de que Dios ama al mundo. Si bien es cierto que Dios quería tratar en exclusiva con ese pueblo, pero quería que ese pueblo a su vez fuera el portador de todo el conocimiento que los israelitas, que los judíos tuvieron acerca de Dios. Pasa el tiempo y cuando el pueblo de Dios está en cautiverio, ya lleva 400 años en cautividad, entonces hay gran tristeza, hay gran llanto, hay gran clamor en el pueblo de Israel que se encuentra en la tierra de Egipto en esclavitud, y entonces Dios se provee de otras tres personas. En este caso, Moisés, Aarón y María. Moisés como un gran pastor, como un gran líder, como un gran legislador. Aarón, el sacerdote, descendiente de la tribu de Leví, igual que Moisés, igual que María, y María la profetisa, María la que dirigía las alabanzas y daba gloria a Dios, haciéndose acompañar de muchas mujeres y de muchos hombres cantándole al Señor. Pues en las horas más oscuras, llenas de tinieblas, del pueblo de Dios que estaba cautivo allí en la tierra de Egipto, Dios levantó a esos tres personajes y los sacó de Egipto, los llevó durante 40 años en el desierto para más adelante Josué fuera quien los metiera a la tierra prometida. Pasaron los años, vino el periodo de los jueces, en donde mientras el juez vivía, el pueblo buscaba a Dios. Pero una vez que el juez moría, el pueblo se iba en pos de los ídolos, a adorarlos en las montañas, en los árboles frondosos, y una vez más venía la gran nube de incredulidad y de corrupción y de vileza en todos los habitantes del pueblo de Israel. Entonces Dios se levanta otros tres varones, a Samuel, a Saúl, aunque no estemos muy contentos con la historia de Saúl, pero de todos modos fue un ungido de Dios, y junto con Samuel, y después levanta Dios a el rey David. Y los tres son un parteaguas que vuelven a encauzar hacia la luz, hacia el conocimiento de Dios a toda la nación. Pasan los años y van muriendo los reyes que descienden de David y de Salomón, y entonces la nación del norte, el pueblo de Israel propiamente dicho, las 11 tribus de Israel, son llevadas a cautividad a Asiria. Y más adelante se viene la cautividad para el pueblo de Judá para ser llevado a Babilonia en la tierra de su cautiverio. Bueno, pero ahí Dios levanta a otros tres personajes. Por un lado, Jeremías, que está con el pueblo en Jerusalén y que pudo presenciar la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad y cómo fueron llevados a la cautividad sus propios conciudadanos, Jeremías. Pero mientras tanto, Jeremías vivía en el dolor y la miseria que había en Jerusalén. Mientras tanto, Daniel se encontraba en el palacio de Nabucodonosor. Eran contemporáneos, se habían conocido, y junto al río Quebar se encontraba Ezequiel, un gran profeta de Dios, que le estaba explicando a los que ya habían sido llevados cautivos, porque hubo 3 deportaciones, a los que ya estaban en cautividad allí en Babilonia, les estaba explicando cuál había sido el motivo por el cual habían sido llevados a cautiverio. Entonces, estos 3 varones que Dios levantó fue para llevar luz y conocimiento al pueblo en su lamentación, en su lloro, en su desgracia, con Jeremías que les decía claramente lo que debían de hacer, aunque ellos
por la dureza de su corazón no le oyeron y no le creyeron. Y por otro lado, Daniel, que fue un gran siervo de Dios en el palacio, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que no claudicó en sus principios a pesar de los pesares, junto con sus tres amigos, y Ezequiel, que se encontraba ahí como profeta de Dios ya cautivo. Se termina el cautiverio, regresan después de los 70 años de cautividad, y otra vez el Señor, para ver por su ciudad, por su pueblo, por su nación, otra vez levanta tres varones. Estos tres hombres de Dios tenían a su encargo un propósito: levantar el templo, el santuario de Dios que había sido destruido por Nabucodonosor, levantarlo. Y también que el pueblo conociera cabalmente la ley de Dios, y que otro personaje pudiera levantar los muros, las murallas y todo lo que era la protección de la ciudad de Dios. Estos tres varones que Dios levantó son Nehemías, encargado de la construcción de los muros de Jerusalén; Esdras, encargado de llevar la ley de Dios y darla a conocer al pueblo; y el personaje, ahorita les digo su nombre porque ya lo olvidé en este momento, pero lo vamos a encontrar en el libro, si no me equivoco, en el libro de Ageo. Y ahorita les busco aquí en Ageo. Zorobabel, dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo... Disculpen que se me fue el nombre de Zorobabel. Dios levantó para que su pueblo regresara y fuera restablecido el orden del culto y el orden de la lectura de la ley, y además la protección que la ciudad necesitaba. Dios levantó entonces a Zorobabel para levantar el templo que había sido destruido, a Esdras para que se diera a conocer la ley de Dios en todo el pueblo, y también a Nehemías para que levantara los muros para la protección de la ciudad de Jerusalén. Pasan los años, pero muchos años más, y entonces llegamos a la Edad Media. Y justo cuando la iglesia, que ya no es la iglesia de Dios, que es la iglesia de los hombres, pero que hay cierto pueblo que es remanente, porque no dejó de haber personas cristianas evangélicas dentro de la Iglesia Católica Romana, que se sustrajeron a toda la vileza y a toda la corrupción, y que observaron fielmente la palabra de Dios y los principios bíblicos para andar con rectitud. Dios levantó a otros tres hombres. Esa es la comparación que yo quiero hacer. Estos tres hombres fue Martín Lutero, para estar en la brega diaria, para estar al pie del cañón, en la lucha, en la trinchera, un hombre apasionado, un hombre guerrero, un hombre que no tuvo tiempo de dedicarle muchas horas, muchos días y muchos meses a escribir las doctrinas, pero lo que dejó escrito ha sido fielmente seguido por muchos varones también de gran conocimiento de la palabra de Dios, que le fueron dando cierta estructura a todas sus cartas, correspondencia, a todos sus escritos y a todas sus predicaciones que tuvo. Entonces Dios levantó, dijimos, a Martín Lutero, pero también levantó a Juan Calvino, que él, a través de la institución de la religión cristiana, le da cohesión y enriquece este gran libro, lo enriquece con los comentarios que hizo de muchos libros de la Biblia,
y de casi todo el Nuevo Testamento. Y quiero mencionar yo como una tercera persona que Dios levantó junto con estos dos grandes varones, yo quiero mencionar a Casiodoro de Reina, que fue el que tuvo la gran valentía, la gran osadía, el gran valor de traducir al español la Biblia, la que hoy conocemos como Reina Valera. Conocida así porque aunque la hizo Casiodoro de Reina, pero fue revisada en el año de 1606 y otras revisiones posteriores por Cipriano de Valera. Por eso la conocemos como Reina Valera. Claro, ya la versión o ya la Biblia de 1960 parece ser que ya ni se conoce como Reina Valera porque ya fue de las Sociedades Unidas. Sin embargo, allí está lo que hizo este gran hombre, también monje, cura, sacerdote, como ustedes quieran llamarle, porque todos ellos salieron de la ciudad de la Gran Ramera, salieron de ese lugar de perversión para poder ellos ser la luz que Dios pedía en las tinieblas eh, que estaban metiéndose y que ya estaban habitando dentro de la iglesia de los hombres, pero que ellos se llamaban a sí mismos como que era la iglesia de Dios. Bueno, sin entrar en más detalle, esta es la comparación que yo quiero hacer. Así comparo yo a grupos de 3 personas que Dios ha levantado en los momentos en donde permea con mayor penetración la incredulidad, la vileza, la corrupción en el pueblo que Dios ha escogido. Entonces, en el libro de la institución, uno puede leer la doctrina de protestantes, la doctrina cristiana evangélica, la puede uno leer de una manera sistematizada, siguiendo el orden de qué, ya lo mostramos, ya lo dijimos, del credo de los apóstoles. Juan Calvino, este es un mapa lingüístico de Suiza, pero Juan Calvino nació en la parte en la parte oeste, perdón, en Francia. Al norte tenemos Alemania, al este tenemos a Austria y al sur tenemos a Italia. Y aquí está Suiza. Aquí está el lugar de Ginebra. Sí, aquí lo estoy señalando, el lugar de Ginebra, a donde Juan Calvino estuvo trabajando arduamente en conjunto con Guillermo Farrell y con Teodoro de Beza. Pero aquí está Zurich, en donde estuvo, hemos dicho, Ulrico Zwinglio, y también aquí está Basilea, otra de las ciudades en donde también estuvo Juan Calvino. En el contexto mundial o europeo, pues miren ustedes, Suiza es esta región cafecita que está aquí, muy chiquita, pero pueden ver ustedes aquí en el lado izquierdo, en la parte oeste, a Francia, en la parte norte, Alemania, en la parte este, Austria, y en la parte del sur, a Italia. En este color verde aquí lo pueden ver. Esto es para ubicar lo que fue Suiza y la reforma que se llevó a cabo en ella. Justo es decir, que hubo personas muy allegadas que trabajaron arduamente con Juan Calvino. Juan Calvino entonces sostuvo los principios de la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino. Él no estaba de acuerdo y esto, al igual que Martín Lutero, negó que la sucesión apostólica procediera desde el apóstol Pedro. Le dio mucha importancia a la Biblia como única regla de fe y conducta. Además, destacó la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia mediante la fe y haciendo innecesarias las obras.
más bien recalcando que las obras son el resultado, el producto de una vida de fe y una vida de gracia, porque somos hechura de nuestro Dios, hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Además de eso, eh, en el libro primero de lo que hemos estado mencionando de Juan Calvino, es donde ustedes van a encontrar el conocimiento de Dios en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo. Pero fíjense ustedes que conocer a Dios de antemano, desde un principio, Juan Calvino deja asentado, pero así con una gran seguridad y con una gran firmeza porque cree lo que escribe, deja asentado que ningún ser humano puede conocer a Dios mediante el conocimiento humano, mediante la sabiduría humana, mediante la inteligencia humana. No, sino que solamente se puede conocer a Dios por medio del conocimiento del mismo Dios que nos es dado en un don a nosotros de manera especial cuando hemos sido regenerados o hemos nacido de nuevo. Y el segundo libro, por supuesto, de este mismo libro que estamos revisando, en el libro segundo, tenemos el conocimiento de Dios como Redentor en Cristo Jesús. Ajá. Es decir, primero es el conocimiento de Dios en cuanto es creador, supremo gobernador y soberano de todo el mundo. Pero en el segundo libro tenemos el conocimiento de Dios como Redentor en Cristo, conocimiento que primeramente fue manifestado a los patriarcas bajo la ley y después a nosotros en el Evangelio. Fíjense ustedes que aun cuando muchos consideran a Jacobo Arminio como enemigo de la doctrina calvinista, fíjense que yo encontré y quise rescatar para que ustedes lo conocieran, amados hermanos, esto que Jacob Arminio dejó escrito antes de morir. Dijo acerca del libro de la institución de la religión cristiana. Dice, después de las Sagradas Escrituras, esto es muy importante, después de que nosotros leemos y conocemos y entendemos las Sagradas Escrituras, dice Jacobo Arminio, exhorto a los estudiantes a leer los comentarios de Calvino. Les digo que él es incomparable en la interpretación de las Escrituras y que sus comentarios deberían ser tenidos en una mayor estima que todo lo que nos ha sido entregado en los escritos de los antiguos padres cristianos. Aquí está incluyendo a San Agustín, está incluyendo a Eusebio, está incluyendo a Orígenes, está incluyendo al mismo Jerónimo. Aquí él está diciendo que es mucho mejor los comentarios de Juan Calvino que los que hasta esa fecha ellos conocían de los antiguos padres cristianos. De tal forma que en una mayoría, mayoría de los otros, de hecho, más allá de todos ellos, añadiré, dice Jacobo Arminio, que en lo que respecta a lo que pertenece a áreas comunes, su institución debe ser leída después del catecismo como una interpretación más amplia. Pero a todo esto añado la aclaración de que deben examinarse con cautela como todas las demás composiciones humanas. Desde esta pequeña plataforma salga esto como una exhortación para todos los cristianos. Ningún libro, por muy hermoso o brillante que sea, debe estar sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta en la vida. Porque además, la Biblia es la palabra de Dios y es la que entra por nuestro oído para que podamos tener la fe
en Jesucristo y seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo por medio de su palabra y por medio, por supuesto, de la gran ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Junto a Calvino, tenemos que destacar la figura de Guillermo Farel. Cuando Calvino entró a Ginebra, solo para dormir, fue una noche en donde huyó de Francia para irse a la parte francesa de Suiza, en donde buscaba un lugar para poder seguirse dedicando a escribir sus libros y seguir predicando. Pero él no quería estar en desasosiego, él quería tener paz. Bueno, él iba huyendo, vamos a decirlo así, porque estaban matando a muchos cristianos reformadores o reformados allá en Francia. Entonces, él entró a Ginebra, la parte aún francesa de Suiza, solo para dormir aquella noche. Y entonces a Farel le fue dado aviso de que el autor de las instituciones, fíjense ustedes nada más, el autor de las instituciones se encontraba en la ciudad. Y inmediatamente fue Farel a este lugar donde Calvino estaba y comenzó a persuadirlo para que se quedara en Ginebra a ayudarlo en la enorme labor reformadora que quería él llevar a cabo. Calvino se negó a esta petición, ya que estaba solo de paso por la ciudad y tenía otros planes. Pero Farel, ardiendo con un maravilloso celo por el avance del Evangelio, le insistía que se quedara. Calvino, de 27 años de edad, le reiteraba que no podía hacerlo, ya que él consideraba que su vida era como un hombre de libros y escritos y no quería atarse a una iglesia cuando lo que realmente quería era servirle a todas las iglesias. Su deseo era vivir pausadamente, tranquilamente, en un lugar donde solo pudiese escribir y leer. Pero, ¿saben ustedes lo que Guillermo Farel le contestó a Juan Calvino? Dice que Farel se le acercó y le dijo con voz de trueno: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Estas palabras después escribió Juan Calvino y dijo: cuando me dijo estas palabras Guillermo Farel, dice, sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje y entonces, dice él, había comenzado una nueva etapa en mi vida. Siempre conservaron una bella amistad y un gran apoyo, Juan Calvino y Guillermo Farel. Pero cuando Guillermo Farel tenía 69 años, contrajo matrimonio con una muchachita como de 20 años, una jovencita como de 20 años. Una gran diferencia de edades. Y esto no le gustó a Juan Calvino, porque era notoria la diferencia de edad entre Guillermo Farel y su esposa, porque se casó con ella. Gracias a Dios que antes de que Juan Calvino muriera, Guillermo Farel y Juan Calvino se vieron,
Hubo palabras de concordia, de armonía, y como siervos de Dios que se aman porque hay una tarea en común para ellos, que es la de servir al Dios Todopoderoso, entonces se estrecharon las manos y quedaron en paz. Esta es una ilustración muy importante de lo que suele pasar aún en los grandes siervos de Dios. Debilidades quizá, no lo sabemos, no lo sabemos. Guillermo Farel quiso realizar su matrimonio y aunque tenía 69 años de edad, se casó con una muchacha muy joven. Bien, creo que vamos a concluir en esto, pero queremos decirles que la iglesia calvinista o presbiteriana actualmente tiene más de 60 millones de miembros, unos 65 quizá, millones de miembros en todo el mundo. Pero que las doctrinas que quedaron escritas y que cohesionó Juan Calvino en la institución de la religión cristiana fue adoptada por muchos líderes de la Reforma. Y que además no es difícil encontrar esas mismas doctrinas con otras palabras en el pensamiento de Lutero, en el pensamiento de Zwingli, en el pensamiento de Melanchthon. No, ahí está, porque se desprenden de la palabra de Dios. Y todos estos grandes líderes de la Reforma fueron iluminados notoriamente por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que Dios les encomendó. ¿Qué desafío tenemos para nosotros? Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes cómo las denominaciones surgen por la perspectiva humana? Porque si tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Espíritu, tenemos una sola Escritura, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, porque todos estamos de acuerdo en que el bautismo no nos salva. Aún aquellos hermanos que por decisiones propias bautizan niños, pero claramente dan la advertencia antes de hacer el bautismo de un niño, dan la indicación de que ese bautismo no va a salvar al niño, ¿no? No lo va a salvar porque el bautismo no salva. Y eso yo lo he escuchado cuando he visto muchos de estos bautismos de infantes, pero he escuchado las palabras de los pastores que dicen con toda claridad, este bautismo no es para salvación. Este bautismo más bien es un compromiso para que los padres puedan guiar y sepan guiar a sus hijos desde pequeñitos en la fe de Jesucristo. Más adelante, los niños que van creciendo y se conservan en adolescencia y jóvenes tienen que confirmar su fe, dar testimonio de que son hijos de Dios y más que nada por la transformación de sus vidas y la nueva regeneración, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo opera en ellos por la palabra de Dios y por la fe en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que superar cualquier obstáculo que pueda el adversario ponernos enfrente y pensar siempre en que tenemos muchas más cosas en común con nuestros hermanos que tienen otro nombre en su denominación diferente a la iglesia presbiteriana. Pero les amamos porque reconocemos que en sus orígenes los siervos que dieron origen a estas denominaciones fueron hombres que lucharon brazo con brazo, hombro con hombro
codo con codo, corazón con corazón, por la causa de la reforma y sobre todo para que la luz del Evangelio iluminara las tinieblas que había en esta tierra. Dios nos bendiga.